Hola amigos y amigas, yo soy Ignacio de tu ayudante multicanal y en esta ayudantía de economía vamos a hablar acerca del ahorro y la inversión en una economía abierta con gobierno. Comencemos porque la presentación está bastante buena. Primero, partiremos hablando acerca de lo que es la economía abierta. Entonces, cuando hablamos de una economía abierta, esta se encuentra abierta al comercio con el exterior. Entonces acá en este cuadrado simulamos una economía abierta. Entonces acá podemos ver que entra una flecha roja a nuestra economía. Entonces acá se están importando bienes a un precio de M. Tenemos que recordar que la fórmula del Producto Interno Bruto M corresponde a las importaciones. Entonces acá lo vamos a asignar como un precio y en este va a ser el precio de M. Entonces, ahora podemos ver que están saliendo una flecha de nuestra economía y estas van a ser exportaciones de bienes a un precio de X. También podemos recordar que dentro del Producto Interno Bruto, X corresponde a exportaciones. Entonces, en este caso, esto va a ser precio de X. Ahora con estos dos nuevos conceptos que entran a jugar un papel importante en nuestra economía, nace otro concepto que son las exportaciones netas. Las exportaciones netas se obtienen por la diferencia entre las exportaciones con las importaciones. Entonces, de esta fórmula también podemos obtener lo que es el saldo de la balanza comercial, que es un concepto bastante importante dentro de lo que son las cuentas nacionales. Ahora, ¿qué significa que nuestra economía tenga un gobierno? Que nuestra economía tenga un gobierno significa que tenemos actividades gubernamentales propias. Tenemos que el gobierno realiza un gasto G en bienes de consumo final, también realiza un gasto TR en transferencias al sector privado. Acá tenemos que hacer la salvedad de que el sector privado es quien decide si se consume o se ahorra esta transferencia. Entonces, también tenemos que decir que todas las actividades gubernamentales están financiadas principalmente y haciéndolo bastante simple con los impuestos. Ahora, a diferencia de lo que era la economía sin gobierno, tenemos que recordar que en esa economía nadie se preocupaba de lo que era la recaudación tributaria, de lo que eran las transferencias y de lo que era prácticamente el gasto en bienes de consumo final. Por eso todos esos términos y conceptos se eliminaban de nuestra economía y quedaba una economía mucho más simple. Entonces, en este caso, todos estos conceptos se incluyen dentro de nuestra economía y se va haciendo algo más compleja, pero completa. Así que ahora continuando, para ver la productividad o el producto de nuestra economía, lo podemos hacer de la siguiente manera. Tenemos que la productividad o I es igual a la suma entre el consumo C más la inversión más el gasto G más las exportaciones netas. Pero tenemos que recordar que esto también lo podemos simplificar y hacer que las exportaciones netas es igual a X menos N, entonces eso lo podemos reemplazar acá en la fórmula, pero en este caso no lo vamos a hacer. Ahora, dentro de esta fórmula podemos ver cada uno de los integrantes que va formando parte de nuestra economía. Si vemos el consumo más la inversión, tenemos que recordar, como lo vimos en clases pasadas, que este consumo más inversión corresponde al sector privado. Entonces, ahora G corresponde a lo que es el gobierno, pero G no significa gobierno, sino que significa gasto de bienes de consumo final. Ahora, en el siguiente integrante viene siendo el comercio exterior, que es dueño de lo que son las exportaciones netas, donde vemos exportaciones con importaciones. Si quieres ver más acerca de esta fórmula y ver un análisis respecto a ella, puedes hacer clic en este cuadro para obtener más información. Ahora, vamos a ver detenidamente y detalladamente el sector privado, el gobierno y el resto del mundo que conforman nuestra economía. Acá el sector privado tiene un ingreso. Tenemos que recordar en aquellas antiguas clases en las que nos decían que las empresas le pagan a las personas por sus factores productivos. Tenemos que recordar que los factores productivos son trabajo, tierras, entre otros.
capital también. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas le pagan en forma de salario, en forma de sueldo, en forma de renta, da igual el nombre, pero le pagan a las personas por aquellos factores productivos. Entonces, esto viene siendo parte del ingreso del sector privado. Ahora, también se reciben transferencias del gobierno. Estas transferencias del gobierno vienen siendo remuneraciones por prácticamente hacer nada, porque el gobierno simplemente las da a las personas, como pueden ser los bonos, las jubilaciones, todo ese tipo de transferencias que hace el gobierno hacia las personas. Entonces ahora podemos ver que el sector privado es quien paga impuestos directos, también paga al exterior por la propiedad de factores, que vienen siendo los pagos netos. Entonces podemos ver que cada uno de estos puntos tiene una letra que los representa, en el cual vamos a poder estructurar la fórmula del ingreso disponible. Entonces, para poder obtener el ingreso disponible del sector privado, tenemos ingreso más transferencias del gobierno menos los impuestos directos menos los pagos netos. Entonces acá podemos ver la fórmula por la cual podemos obtener el ingreso disponible del sector privado. Para obtener más información acerca de esta fórmula, haz clic acá y podrás ver más información acerca de esta. Ahora, continuando, veamos el ahorro en el sector privado. El sector privado gasta sus ingresos en bienes de consumo final, llamado gasto de consumo. También tenemos que recordar en aquellos inicios, cuando nos hablaban y nos decían que las personas en sí pueden tomar dos decisiones, o una decisión prácticamente, que su ingreso disponible lo pueden consumir y lo pueden ahorrar. Entonces en este caso estamos viendo desde el punto de vista que ese ingreso sea consumido y se genera el gasto de consumo, otra variable más que entra a jugar dentro de nuestro sector privado. Entonces, ahora para ver el ahorro del sector privado, que está representado por este S sub P, es igual al ingreso más las transferencias menos los impuestos directos menos los pagos netos menos el gasto de consumo. Entonces acá podemos ver ya cómo podemos obtener el ahorro en el sector privado. Esta fórmula la podemos arreglar para que nos quede más claro el cómo interactúan todas estas variables. Tenemos esta parte de acá que está encerrada en un cuadrado rojo que corresponde a los ingresos del sector privado, como es, acá tenemos ingreso y las transferencias, que esto es plata que entra a las economías domésticas, por decirlo así. Entonces, en este otro cuadrado podemos ver los gastos, qué es lo que tiene que gastar la economía doméstica, que viene siendo los impuestos directos, los pagos netos y el gasto de consumo. Entonces, si tomamos nuevamente nuestra fórmula y en este caso sumamos nuestros ingresos y le restamos la suma de nuestros gastos, también podría ser una fórmula en la que nos explique mejor cómo interactúa el ingreso y los gastos para poder así obtener finalmente el ahorro del sector privado. Entonces, esta también es una fórmula válida de cómo obtener el ahorro en este sector. Para obtener más información acerca de la fórmula, haz clic aquí. Continuando, ahora veremos el ahorro del gobierno. Tenemos que decir que el gobierno solo se financia con la recaudación de impuestos o de recaudación de impuestos, recolección tributaria o recaudación tributaria, siendo prácticamente lo mismo. Pero podemos ver que gracias a los impuestos el gobierno consume los bienes finales. También gracias a los impuestos el gobierno puede pagar las transferencias al sector privado y ese tipo de cosas. Entonces, como decíamos, paga las transferencias al sector privado, gasta en bienes de consumo final. Finalmente, acá tenemos S sub G, que viene representando el ahorro del gobierno. Pero bien, esto es igual a la recaudación tributaria menos la suma entre lo que se gasta en bienes de consumo final más lo que se paga al sector privado con las transferencias. Así, la recaudación de impuestos viene representando los ingresos que obtiene el gobierno para así poder financiar finalmente los gastos que realiza este hacia el exterior. Entonces, de esta manera podemos obtener el ahorro del gobierno. Si quieres obtener más información de esta fórmula, ver cómo interactúan sus determinantes, sus variables, puedes hacer clic acá
y vas a obtener más información acerca de esto. Ahora, en el gobierno no solo existe financiamiento a través de los impuestos, también existen otras situaciones en las cuales el gobierno puede obtener financiamiento mediante otras situaciones. Puede ser que el gobierno produzca bienes y servicios, y esto deberíamos incluirlo como ingreso a lo que se produce por el gobierno. Entonces, acá tendríamos que hacer una nueva fórmula acerca de lo que es el ahorro del gobierno. Entonces nos quedaría que esto es igual, como se dijo anteriormente, a la recaudación tributaria, pero ahora tendríamos que sumar los ingresos por estos bienes y servicios producidos por el gobierno y que se entregan a la comunidad, esto restado el gasto más las transferencias. Entonces, este tema sí vendría representando los ingresos que obtiene el gobierno y G más TR viene representando prácticamente los gastos, igual que en la situación anterior. Entonces, mediante esta fórmula también podemos obtener el ahorro del gobierno.